Vamos a empezar la última mesa y que habla de una de las patas que hemos estado hablando aquí, que es las funciones de los comités de ética, y vamos a hablar de la mesa sobre los casos clínicos. En primer lugar, presentarme. Yo soy Fernando Romero Candau, soy internista y soy el director médico del Hospital Viamés Santa Ángela de la Cruz. Soy vocal del Comité de Ética Asistencial Sevilla Sur y quería hacer este comentario porque mi hospital es un hospital privado y pertenezco adscrito al Comité de Ética de Sevilla Sur, que también tiene participación de hospitales privados. Hemos tenido una baja por enfermedad de Juan Manuel Rivera, que seguro que está conectado y que le deseo una pronta recuperación. Contamos en esta mesa con Beatriz Guerrero Barranco, que es médico de familia. Ella trabaja en Almería. Desde aquí le agradezco el esfuerzo de haber venido tan lejos, ¿no?, a participar en esta mesa. Ella trabaja en el Hospital del Poniente, en la Puerta de Urgencias, es miembro del Comité de Ética de Almería desde el 2015, donde ha sido secretaria y ahora está con las funciones de presidenta. Como por su distrito, y desde hace un par de años pues tengo la suerte de poder presidirlo. Es verdad que no somos el hospital referente de la provincia, hasta ahora hemos sido más bien un hospital comarcal, pero tenemos una gran dispersión geográfica y una gran variabilidad de cultura, ¿vale? Y esto es lo que hace que nuestro comité, la verdad, tenga mayor riqueza en cuanto a casos clínicos que nos llegan. En nuestra zona llegamos a tener más de 100 nacionalidades diferentes registradas, todas ellas con su idioma, con su cultura y con sus valores. Y eso hace pues, que es verdad que dificulta un poco la atención clínica de todos nuestros compañeros, ya que muchas veces el paciente que tenemos delante, primero, perdón, lo primero es que quizás no nos está entendiendo, pero es que nosotros tampoco lo estamos entendiendo a él. Es decir, que la anamnesis muchas veces se ve muy dificultada por este momento. Pero no se trata solo de un problema de barrera idiomática. Todos estos pacientes pues tienen una gran cantidad de diversidad a la hora de valores y religión. Yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar en esta zona, que todos mis compañeros que llevan más años sabían perfectamente cuándo era el Ramadán y qué era. Lo conocían perfectamente. ¿Por qué? Porque mucha de la población que tenemos son musulmanes. Y cuando yo empecé a trabajar en urgencia, pues sabía que empecé a entender que en ese periodo de tiempo nosotros teníamos que modificar nuestra práctica clínica a sus valores. Yo decía, pero si es que a lo mejor lo que necesita tomar esta pastilla cada 8 horas, ¿no? Resulta que el Ramadán es el mes del ayuno. Es verdad que los niños y los enfermos crónicos están exentos de realizarlo, pero la gente joven, ¿no? Yo tenía un chico de 30 años y él estaba convencido y tenía la obligatoriedad moral para él de realizar el Ramadán. Y cuando intentaba realizar, por ejemplo, prescribirle un antibiótico, algo que necesitaba de forma urgente, si no se lo daba de una posología de un día, una vez al día, no se lo tomaba. Entonces, pues quiera que no, intentamos adaptarnos en la medida que podemos a todas esas dificultades. Pero aún así, hay veces que se generan situaciones de conflicto y da lugar a consulta al comité, como el caso que os traigo, ¿vale? Bueno, aquí debería haber puesto... una diapositiva de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿vale? Para que quede claro, ni Nana se llama la paciente, ni es la persona que va a aparecer en la foto, ni las pruebas que aparecen son las suyas reales. El caso sí, pero todo lo demás es un poco de ficción para ponernos un poco en localización. Nana es una chica de 31 años, natural de Ghana, y está embarazada de 39 semanas de gestación. Acude a nuestro servicio de urgencia por sensación de contracciones fuertes y dolorosas. La matrona la valora y dice que está de 4 centímetros de dilatación y que cree que está de parto, con lo cual se ingresa en la unidad de ginecología, bueno, para completar un poco su historia clínica y valorarla. La gestación hasta ahora ha sido controlada en su centro de salud por la matrona. Según consta en su historia obstétrica, no tiene ningún antecedente importante, es una chica sana. Lo único antecedente es un embarazo con un niño que nació sano en su país natal hace 2 años.
calota fetal, cuyo resultado es 7,10, que confirma que Nana el bebé de Nana está sufriendo pues, en el proceso del embarazo. Por lo cual se vuelve a hacer una exploración ginecológica y se observa que está de 6 centímetros de dilatación, es decir, que aún no está en la fase expulsiva del parto. Y el ginecólogo pues, decide que lo ideal para Nana es hacer una cesárea. Por lo tanto, pues le entrega el consentimiento que todos entregamos cuando, no sé cómo se entregan los consentimientos en vuestros hospitales. En el nuestro básicamente se le dice a la gente, se tiene que hacer una prueba, tiene que firmar aquí para poder hacérsela, básicamente. Entonces, bueno, ya no solo es que te den un papel que no entiende los conceptos, es que no entiende ni el idioma en el que está escrito, ¿vale? Entonces, cuando se le entrega el consentimiento, tanto el marido como ella se niegan a realizar la cesárea. La ginecóloga le explica que si necesita la cirugía para poder provocar el nacimiento del bebé y que si no, tiene muchos riesgos, que este bebé puede nacer con problemas o incluso puede llegar a morir durante el parto. Completa se insiste en que la única vía posible para que el bebé nazca es la cesárea. A pesar de que el ginecólogo realiza todas las explicaciones, acompañado por todo el equipo, la matrona y el auxiliar, ambos siguen negándose a llevar a cabo la cesárea. Por lo tanto, se realiza la consulta al comité y nos pregunta la ginecóloga. Llegado el momento de riesgo vital inminente sobre la vida del feto, ¿sería posible que lleve a cabo la cesárea sin el consentimiento de la paciente? ¿Vale? Bueno, lo primero, este es un caso muy especial porque realmente los casos que llegan al comité no nos llegan así, ni nos llegan en una situación de urgencia. Aquí tuvimos la suerte, entre comillas, que un miembro del comité, María del Mar, que es ginecóloga, estaba de guardia y entonces estaba viviendo la situación en pleno directo y fue la que permitió que llegara la consulta de forma muy ágil. No fue una reunión ordinaria como tal, pues porque era imposible que diera tiempo a que se conformara el comité completo. Así que de forma rutinaria tiramos de teléfono y el que pudo vino, ¿vale? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Aclarar los conceptos. Nosotros tenemos la suerte de tener un comité que también está formado por diferentes categorías. Tenemos enfermeros, tenemos filósofos, tenemos el jurista. Entonces necesitábamos que nos explicara un poquito qué estaba pasando. Y nos explicó, pues efectivamente, que el registro cardiotacográfico nos quiere decir que el bebé está sufriendo, pero que lo confirma ese pH de calota fetal. ¿Que cuánto tiempo tenemos? Pues que ese bebé lo ideal es sacarlo en los siguientes 60 minutos. ¿Vale? Y que si la dilatación no progresa, es que no es viable llevar a cabo un parto vaginal si no llega la paciente a los 10 centímetros de dilatación. Y Nana se quedaba en 6. Y en cuanto a la cesárea, pues que no era solo el método más rápido, como nos contaba la ginecóloga en la consulta, sino que además era el más efectivo y el más seguro, tanto para la madre como para el bebé. Los conceptos más o menos aclarados, comenzamos con lo que venía haciendo ya el proceso deliberativo como tal. En primer lugar, identificando los problemas que veíamos en este caso. El primero, y lo que más nos angustiaba de todo, el tiempo, ¿vale? Nos estaban hablando de 60 minutos. O sea, que en un caso express, si pudiéramos decirlo de esa forma. En segundo lugar, el problema dialéctico de los pacientes. Resulta que tanto Nana como su marido hablaban mandenka, que es un dialecto de África Occidental. Muchos de nuestros pacientes que vienen de África hablan francés, algunos inglés, y teletraducción nos sirve. Incluso tenemos una mediadora social que más o menos nos permite comunicarnos de forma correcta, pero el mandenka, pues ya hasta ahí no llega a teletraducción. Luego, la principal duda que tenían los ginecólogos es que si la paciente y su marido estaban entendiendo lo que suponía negarse a la cesárea, porque si realmente me estás diciendo que no, pero me estás diciendo que no porque no te estás enterando de lo que te digo, es que realmente a lo mejor no estás asumiendo y no estás decidiendo libremente. Un dato muy importante, que la tasa de mortalidad materna por cesárea en África es de 5 mujeres por cada 1000 cesáreas realizadas, frente al 0,1 que ocurre en los países desarrollados. Y luego, pues, también desde el grupo de ginecología se intentó hacer una consulta al juez de guardia y, bueno, pues no tuvo ningún resultado, ninguna respuesta acotada al tiempo del que disponía Nana. Entonces, ¿qué principios nos parecía que entraban en conflicto? Pues, por un lado, la autonomía del paciente, además, en este caso, respaldada por su familia, por su marido.
que no quieren someterse a esa operación. O sea, que más claro, agua. ¿Qué problema tenía? ¿Y qué principio jugaba en contra? Pues que tenía un feto. Vale, no es una apendicitis de la que decido que no me quiero operar. Entonces, en contraposición tenemos el principio de beneficencia, que afecta a ese feto, que van a hacer con secuelas o que incluso puede morir. Y luego es verdad que se planteó también en el comité el principio de justicia. Es decir, al final los recursos de los que disponemos son limitados y no es lo mismo traer a la vida a un bebé que esté sano que un bebé enfermo que necesite una estadía en la UCI y posteriormente un montón de recursos, de ayuda social, atención temprana. Es decir, que ya no se trata simplemente de que nazca el bebé o no, sino en qué condiciones nacerá. Planteamos, bueno, pues como curso extremo, darle la razón a Nana. Dice que no y que no, fin, se acabó el problema. No le hacemos la cesárea, que para cuando quiera, que para lo que quiera, y ella asume las consecuencias para el feto y para sí misma, como curso extremo. En el lado contrario, no se está enterando, no está capacitada para tomar la decisión, decido yo por ella y le hacemos la cesárea. ¿Qué planteamos? Lo primero, buscar un mediador, contactar con la familia, amigos, para explicarle verdaderamente cuál estaba siendo el procedimiento que le estábamos planteando y comprobar si realmente estaban capacitados y estaban entendiendo lo que se le proponía. En segundo lugar, desmitificar las cesáreas, lo que para ello era, para el marido, una muerte segura de su mujer, explicarle que en España no tenía por qué ser así. Indagar qué suponía para su cultura. Ninguno nos habíamos planteado si es que para ellos es diferente un bebé que nace por vía vaginal que un niño que nace por una cirugía de abdomen. Y luego, por último lugar, contactar con la colaboración del pediatra que le informara todas las secuelas que iba a poder tener ese niño si no progresaba el parto. Se recomendó a la ginecóloga y fue lo que se hizo. Se contactó con un amigo suyo que entendía bien el idioma y finalmente accedieron a hacerse la cesárea. ¿Cuál fue nuestra recomendación como comité fuera de ese momento de tensión cuando ya nos pudimos reunir todos? Pues bueno, en primer lugar, lo mismo, en el momento urgente, siempre buscar un mediador, alguien del círculo íntimo, alguien que le vaya a explicar desde la confianza lo que se le está proponiendo y las consecuencias de no llevarlo a cabo. Y luego actividades preventivas que se puedan hacer para evitar llegar a ese momento de tensión. En primer lugar, dejar un apartado siempre la historia clínica de las pacientes con barrera idiomática, un teléfono de un familiar o un amigo íntimo que realmente conozca el idioma y nos permita tenerlo como recurso. Y en segundo lugar, planificar actividades en este grupo poblacional a través de las asociaciones o las matronas del centro de salud para que tengan el conocimiento de todas las opciones que tienen al final del embarazo. Como decía la ginecóloga, al final el embarazo es una cosa que sabemos que va a pasar. Tú te puedes preparar por si algún día te da una apendicitis o por si algún día tengo un proceso oncológico, pero en el momento que te quedas embarazada sabes que a los 9 meses el proceso termina y hay que saber todas las opciones de cómo puede terminar ese proceso. Beatriz, muchísimas gracias. La verdad que no me hubiera gustado a mí estar en el pellejo de ese ginecólogo de guardia ni de ese pediatra. Y creo que ante una situación de emergencia, en fin. Y la suerte fue que estaba de guardia una responsable del comité de ética y me satisface saber que estaba a mano en el hospital el conocimiento que hay una responsable de ética en el hospital. Muy bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. El Translate tiene una aplicación para los dialectos. Tiene una aplicación que sirve para los dialectos y quiera que no, pues al final saber los recursos que tenemos a mano y cómo utilizarlos. Porque también era muy curiosa la posición del pediatra, que claro, él lo tenía muy claro, al feto había que sacarlo, porque la madre daba igual y lo importante era el niño. Entonces es verdad que cada uno desde nuestra esfera y desde nuestra micro burbuja, como que vemos muy clara la realidad. En cambio, el jurista de nuestro comité nos explicó que para nada, porque decía, es que el pediatra decía, hay que esperar la decisión de los jueces, que seguro que da la razón
a que hay que sacarlo por cesárea. Y el jurista decía que para nada, que un feto no es un niño que ha nacido, que existe el concepto de nacituro y que ese niño no tiene, o sea, ese feto, como no es niño todavía, no tiene esos derechos. Entonces, verdad que nos resultó muy curioso. Esta paciente, según has puesto ahí, llevaba 2 meses en seguimiento del embarazo en esto, o sea que yo creo que como mensaje aprendido, pues el hacer esa educación, que es parte de la labor del ginecólogo durante el control de la gestación, pues yo creo que es importante, ¿no?